Buenas noches, compañeras y compañeros. Sean todos y todas ustedes bienvenidos a este su programa, como cada martes de la RDT. Esperamos que sea, como siempre, un programa del interés de la base en asuntos de la base telefonista, pero además hoy tenemos asuntos públicos que tratar y abrimos y le damos la bienvenida a la compañera Gloria Moncada. Gloria, bienvenida. Ella es licenciada en Derecho y vamos a tocar los temas jurídicos que atañen a los telefonistas. Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Me parece que traemos ahí un retardo en la comunicación con la compañera Gloria Moncada. Hola. Bienvenida a tu programa, Gloria, ¿cómo estás? Bienvenido al programa, al compañero David, bienvenidos sean Hola, todos. buenas tardes. Buenas noches, que me están haciendo. Y aquí para materia jurídica. Así es. Y pues, no te digo bienvenida a la RDT porque tú eres RDT, pero sí te Sí, digo, bienvenida a la luz pública, una de las grandes guerreras se que viene tenemos retardado. en la organización. Gracias por Bien, aceptar muy esta. bien. Espero que las aportaciones que sean para conocimiento de toda la base y que abran conciencia respecto de lo que la nos en, en la, Me parece que tienes un poquito de problemas con el asunto del internet, que raro, a la RDT nunca nos bajan los programas y nunca nos irrumpen en los programas. Como siempre traemos problemas a la hora de la conectividad, hacemos 20,000 pruebas, pero bueno, ese es el miedo que les damos, eso es lo que generamos. El asunto de que la base esté creyendo en un proyecto diferente de organización es lo que hace este tipo de cuestiones. Y bueno, iniciaremos con el asunto de los amparos. Hay tres tipos de amparos interpuestos, se supone, todos deberían de ser en materia laboral, sin embargo, ahorita los iremos desgajando con la compañera Gloria que trae un pequeño problema ahí con de relay. Pero bueno, con respecto a los amparos, compañeros, el primer amparo que se supone que se interpuso es el amparo cuando hicieron el gravamen al fondo de ahorro, cuando el premio del fondo de ahorro se ganó desde los años 50. Todo este tiempo se había respetado hasta que Francisco Hernández Juárez empezó a anunciar que se nos iba a grabar el ahorro y se nos iba a grabar el ahorro y se nos iba a grabar el ahorro, preparándonos para el golpe final donde nos graban la única prestación que teníamos libre, que además no tenía razón de ser, pero además lo sorprendente es que Francisco Hernández Juárez nunca peleó por el asunto de que no podría haber retroactividad de ninguna ley en contra de ningún trabajador. Ese es un amparo, compañeros, que no encontramos en ningún lado, no existe. Hemos pedido en reiteradas ocasiones, hemos solicitado a Francisco Hernández Juárez que nos dé los números de amparo con el cual fueron ingresados, el término procesal bajo el cual guarda este amparo, y no encontramos ni el número de amparo, no encontramos nada del amparo. Con el asunto de las utilidades, se nos había dicho y firmamos un amparo en contra de lo poco que se nos había pagado de utilidades en el ejercicio 2016. Obviamente ya en los últimos dos ejercicios no se nos dio nada de utilidades.
no se interpuso absolutamente nada de esos amparos. Ahora bien, los que sí encontramos fueron los amparos ante el IFT y esos amparos aparecen sobreseídos. Sobreseído quiere decir que están desechados completamente. Tiene algunos problemas, Glory, con la conectividad, pero bueno, de estos amparos nos han venido engañando. Sabíamos todos los que somos abogados del gremio que los amparos ante el IFT iban a ser sobreseídos. Sobreseídos quiere decir, compañeros, que se les quita toda la parte jurídica y están desechados por completo. Eso quiere decir sobreseído, que está fuera absolutamente de la ley. Entonces, en este punto, nos llevaron con engaños a manifestarnos afuera del IFT y con mentiras en lo que la empresa ganaba terreno con respecto a UNINET y a toda la materia de trabajo, nos trajeron diciendo no a la separación funcional cuando la separación se había llevado a cabo. Entonces, en este sentido, pues los engaños están ahí claramente. También hemos solicitado muchas veces que nos den el cuerpo del amparo para ver, independientemente que estén fuera de materia, porque es en materia laboral lo del sindicato, ¿por qué no se presentó un amparo en contra de la empresa por el asunto de UNINET, con el asunto de Telcel y todo lo que legalmente se pudo haber soportado en este sentido y que no se hizo? Pero además queremos ver físicamente cómo fue fundado y motivado cada una de las acciones de amparo que tomó el sindicato supuestamente. Y supuestamente porque hasta el día de hoy ni nos han dado el número ni encontramos en ningún lugar el amparo al fondo de ahorro de que fue grabado y al asunto de las utilidades. Los demás fueron sobreseídos ya, sus famosos amparos. Yo no sé por qué cobran 244 millones de pesos los abogados. No dicho por la RDT, esto fue dicho por la Convención Nacional cuando presentaron su informe, cuando hay una incompetencia total por parte del cuerpo jurídico, y Hernández Juárez con 44 años en el poder, no es posible, en serio, que no tenga el suficiente colmillo ni la pericia para haber peleado todos estos puntos. Lo siguiente es que tenemos la reforma estatutaria. La reforma estatutaria, como todos sabemos, se hizo de una manera muy incongruente, violando la Ley Federal de Trabajo, el Comité Ejecutivo arengando a la gente, viendo los listados directo para ver quién había votado en favor y en contra. En la propia Convención Nacional se hizo una votación apócrifa en paquete con todo y los informes por parte de los representantes en la convención. Y además hay puntos en la reforma estatutaria que dice Luisa Alcalde en el video que se viralizó, que se entregó en tiempo y forma la reforma estatutaria del sindicato de telefonistas, cuando en realidad no cumple con lo que dice la reforma. Y uno de los puntos más cuestionables es la reforma, en la que contiene la reforma. Ya está ahí, Gloria, ojalá no estemos tan desfasadas de tiempo. Hola. Estoy resolviendo aquí porque sí, la verdad la imagen estaba muy pésima, igualmente la voz no se escuchaba, pero aquí estamos de nuevo, compañeros. Una disculpa porque me tuve que salir un momentito. Pero ya te oyes perfectamente bien y te ves perfectamente bien, gracias. Estoy en eso, ahorita estoy en el sonido, un momento, me están apoyando aquí mi hijo. Sí, bueno, pues entramos con el asunto de amparos y estaba yo comentando, Glory, que en el asunto de los amparos, pues no encontramos el número de los amparos y los amparos ante el IFT fueron sobreseídos. Entonces, que nunca nos han respondido con respecto a los números de amparo, obviamente mucho menos enseñarnos los amparos para ver cómo fueron fundados y motivados acerca del ahorro y las utilidades, que son los dos amparos que no encontramos. Sí, exactamente. Todos los miembros del sindicato que somos los trabajadores tenemos el derecho de ser sabedores del procedimiento que se siguió en cada uno de los amparos,
debemos de tener conocimiento del número de amparo y cuál fue la consideración que hizo el juez, permítame, el juez para poder determinar si se sobreseía o se desechaba. Son dos figuras jurídicamente distintas. Entonces, sí es necesario que nos digan en qué forma, cuál es la etapa del proceso, porque los términos en el derecho son fatales y sí se deben de hacer cumplir. Entonces, tendríamos que requerir, que exigir al sindicato, perdón, al Comité Nacional, que nos diera a conocer los números de los amparos, bajo los cuales fueron radicados con la autoridad competente o donde nos hayan presentado, porque el IFT no es competente para conocer de materia laboral. Así es, me pareció una pérdida de tiempo y una tomada de pelo el hecho de que hayan interpuesto un amparo en contra de un órgano autónomo que es regulador de telecomunicaciones y nada tiene que ver en materia laboral. ¿Es así, Gloria? Fíjate que ahí no te escuché bien, me falta un poquito de sonido, Ere, permíteme un segundito, por favor. Sí, cómo no. Te escucho, pero te escucho muy lejos. Permíteme 2 minutitos para que esto se regularice, para tener una buena transmisión para los compañeros. Y mientras vamos leyendo, dice, saludos a Lidia, saludos a Polo, saludos al compañero Fili de Chihuahua, muchas gracias. La compañera Lidia Muñoz comenta, con casi medio siglo y no ha podido proteger el contrato colectivo de trabajo de los telefonistas, no a la reelección de Francisco Hernández Juárez. Bienvenido, compañero Gabriel 50. Saludos a la sección 1 Monterrey, no a la reelección de Hernández Juárez. Saludos al compañero Hugo Espinosa de Parral, Chihuahua. Gerardo, ahorita entran usted y el ingeniero Pancho Núñez. Lidia, Amparo Francisco Hernández Juárez, y estamos en esto. ¿Cómo me oyes ya? ¿Cómo vamos con el volumen, Gloria? A ver, un segundo, por favor. No te preocupes. Saludos a Walsa Eugenia de Aguascalientes, bienvenidos. Estamos arreglando ahí un tema de volumen con nuestra compañera. Bájale un poquito más. Parece que ya quedó un poquito más el sonido, Ere. Ya te escucho. Sí, nosotros te oímos perfectamente bien. Ok, muy bien. Entonces ya estamos bien, Ere. Bueno, así pues sigamos adelante. Bueno, en el tema de los amparos, sabemos, o muchos sabemos, o tenemos la idea de que es un medio de defensa, buscando la protección de la justicia. Hay dos formas de poder interponer un amparo, ya sea un amparo directo, un amparo indirecto. El amparo directo se interpone ante los tribunales colegiados de circuito y el amparo indirecto contra un juez de distrito. Entonces, el amparo indirecto pues, procede contra normas generales, contra leyes, actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo. Entonces, este recurso se tiene que hacer valer y se debió de hacer valer y darle un seguimiento a cada etapa procesal para que pudiéramos tener buenos resultados. No ignoramos nosotros como trabajadores, porque si mal no recuerdo, al momento de firmar en la localidad, esos amparos solamente nos daban la última hoja y no sabíamos cuáles eran los agravios expresados o señalados dentro de cada uno de los amparos. Y tampoco nunca tuvimos información, estuvimos siempre desinformados respecto de cuál fue cómo se decretó, si estuvo en contra, si no estuvo en contra. Entonces, pues nos quedamos en stand-by con ellos y sería una lástima que por falta de pronunciamiento por parte de quien interpuso los amparos, saliéramos perjudicados y más aún con resultados de imposible reparación, que es lo más grave. Así es. Yo te pregunto, ¿el amparo se pudo haber interpuesto antes de los amparos algunos juicios en otras materias, antes de los amparos? Porque, según tengo entendido, cuando
tú pierdes un amparo, difícilmente hay una revisión de amparo. El amparo ya es el último, tu última arma procesal. Bueno, mira, supongamos que se sobreseyeron los amparos, pero sí efectivamente existen otros medios de impugnación, como es la revisión, que se promueve ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O bien, en el caso del desechamiento, sería la queja. Entonces, cualquiera de los dos debería de haber buscado, las personas responsables, los actores, deberían haber agotado este último recurso, ya sea de revisión, cuando se sobresee, o de queja, si hubiera sido desechado. ¿Y quién determina si se sobresee o se desecha? El juez es el que lo determina, hace un análisis de la demanda, y aún así hay una suplencia de la queja por parte del Tribunal Federal, donde previene las irregularidades o las omisiones que se pudieron haber presentado dentro de la demanda y da un término legal para poder subsanar. Entonces, todo ese tipo de procedimiento para nosotros es muy importante saberlo. Y vamos a esperar, yo espero que el Comité Nacional pueda proporcionar todos los datos, y si no es él, alguna persona o externa que haya presentado sus amparos y nos pueda dar una información más completa. Así es, pero hasta la fecha efectivamente nosotros no tenemos ninguna información. Nosotros no nos han dado información de cómo quedó, en qué quedó y qué son las acciones a seguir, precisamente si los amparos fueron desechados o si fueron sobreseídos. No tenemos ninguna información, y además lo más grave es que nosotros nos hemos dedicado a buscar los amparos dentro de los lugares correspondientes, y no encontramos en ninguna parte el amparo al gravamen del fondo de ahorro, ni encontramos el amparo en contra de las utilidades. No existen. Y si existen, pues no nos han contestado ni nos han dicho dónde están, Gloria. Y si no están, se tiene que interponer la demanda. Así es. Efectivamente. Bueno, no sé, vamos a esperar y hacer la petición, una petición formal. Tenemos que hacerlo para que el sindicato nos conteste, porque si no, de otra manera, ¿cómo podríamos hacerle para estos datos que nunca han soltado el sindicato, que ya se los hemos solicitado en múltiples veces? Sí. ¿Cómo le podríamos hacer? Porque realmente es muy importante que nosotros tengamos esos datos para hacer un análisis, porque además de la materia, tenemos que ver, vaya, lo que yo quiero decir en este momento, Gloria, es, yo puedo meter 20 amparos, pero los meto mal, los meto sin bien elaborados y fuera de materia. Entonces esto se me hace una burla, porque lo hicieron para callarnos, pero no conocemos el cuerpo y no sabemos cómo están fundados, motivados correctamente. Los del IFT definitivamente están fuera de todo contexto. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Ahora, ahí en cuanto a la petición que se hace al Comité Nacional, hay una violación si no ha habido alguna respuesta. ¿Por qué? Porque está sustentado en el artículo 8º constitucional que a toda petición debe haber una respuesta, sea negativa, sea positiva, pero debe haber una respuesta. Es correcto. Sí. Correcto. Y me parece que el asunto del IFT era que se sobreseyeran, era natural, porque no es materia del IFT de ninguna manera. Entonces, yo no sé si te parezca a ti una burla, a mí me parece una total y absoluta burla. No es competente, y te voy a decir por qué. Porque el IFT tiene su propio recurso humano, tiene su propia plantilla de trabajadores. Nosotros no somos plantilla de trabajadores del IFT, número uno. Y número dos, si el IFT en determinado momento llegó a hacer alguna mención en cuanto a la situación de los trabajadores resultante de la separación funcional, de todos modos no es materia para el IFT. O sea, no puedes demandar al IFT en materia laboral para... No hay materia, no es competente. Así es correcto. Bueno, en el asunto de los amparos vamos a hacer la solicitud formal ante las autoridades para que nos den los números, porque el sindicato no contesta. Temen obviamente el hecho de poder sacar a la luz pública que fue
como un golpe maestro para tenernos callados y tenernos embobados en cuestiones que eran inútiles y viéndonos la cara como siempre, ¿no? Bueno, sí. Sí, Gloria. Desde que se firmaron los amparos, yo recuerdo que firmé un amparo en cuanto al ahorro. Yo ya cuando me dieron nada más una hoja, yo le pregunto a la compañera del sindicato, le digo, a ver, ¿por qué estoy firmando? ¿Qué estoy firmando? No sé qué estoy firmando. ¿Dónde están los agravios? ¿Dónde están los puntos petitorios? ¿Dónde está el acto reclamado? No lo conozco porque a lo mejor estoy hasta firmando mi renuncia y no sé. Entonces, sí, la verdad, la desinformación y todo eso es una de las violaciones a los derechos humanos que hemos tenido los telefonistas. La desinformación, ¿para qué? Pues para confiarnos y nos dejan en total indefensión. Es correcto, dice el abogado Mario Hernández, el comité no lo ha hecho del conocimiento de la base, no es el sindicato quien nos ha informado. El sindicato somos todos los miembros activos y jubilados, es correcto. Dice el compañero Ramón Jiménez, pues supuestamente al estar emplazado a huelga no se podía dividir y todos se lo pasaron por el arco del triunfo, es correcto. Es correcto. Sí. Bueno. Sí, dime, Gloria. Me voy un poquito más adelante, dentro de las violaciones que hemos tenido los trabajadores en los derechos humanos, ha sido esa desinformación y la falta de atención y de acciones que debe de haber, en los que se debe de haber construido el sindicato, ¿no? El derecho a un amparo, el derecho a una huelga. Entonces, hay mucha materia que estudiar y mucha materia que trabajar. Así es correcto. Y de ahí los amparos nos pasamos al asunto de la reforma estatutaria, el cual nosotros, la RDT presentó una impugnación por varias cuestiones. Una, la reforma estatutaria fue votada al vapor, no, el voto libre, secreto, directo no funcionó. Y la otra más grave es que había condicionantes para hacer una reforma estatutaria. Estas condicionantes, por ejemplo, con un ejemplo que no se cumplió dentro de la reforma estatutaria que hizo Francisco Hernández Juárez, obviamente todos sabemos cómo fue la votación, fue al vapor, se hizo la votación en paquete, se fue a la base y se forzó a la gente, lo cual no es correcto. El comité ejecutivo arengó a la gente, la estuvo fastidiando, la estuvo presionando, con una lista ahí en plena votación donde sabían perfectamente que a pesar de que la boleta no llevaba tu nombre y número de expediente, sabían quién estaba votando por qué, y cuidadito porque fueron amenazados con quitarle los derechos sindicales. ¿Qué piensas acerca de toda esta reforma estatutaria que fue de verdad uno de los más grandes atropellos al gremio? Bueno, en relación a eso, bueno, sabemos de antemano que el proselitismo que se vino ejerciendo por parte del comité nacional, pues está contra derecho. ¿Por qué? Porque no puede participar siendo parte, no puede ser ni juez ni parte en este proceso. ¿Por qué? Porque luego resultaría un conflicto de intereses. Además, que está obstaculizando con esto la democracia. No hay democracia. Está violentando el derecho y es lo que ahorita hace mucho énfasis la Ley Federal del Trabajo. Así es, entonces, bueno, la RDT continuará con esta lucha acerca de la impugnación de la reforma estatutaria y además tenemos ahorita el asunto tan grave también que tiene que ver con la aplastante situación de lo que fue toda la cuestión de la planilla verde, donde se confundió a los compañeros, pensaran que estaban votando por un comité ejecutivo, fue un proceso interno de la planilla verde, totalmente ilegal, porque no puede estar un funcionario sindical haciendo proselitismo por ninguna planilla, y Francisco Hernández Juárez debió de haber renunciado a su cargo de secretario general para hacer proselitismo en las próximas elecciones. Sí. ¿Tenemos todos los medios para la impugnación, Gloria? Sí, se debería de haber recusado. ¿Qué quiere decir? Se debería de haber rehusado, negado a continuar con dentro del proceso.
Así es. Entonces, nos está dando todos los medios para impugnar no nada más la reforma estatutaria, no nada más los propios estatutos que ya presentó, que no cumplen con la cuota de género, que no cumplen. Es más, Gloria, tú recordarás que en la reforma a la Ley Federal de Trabajo se dice que los funcionarios sindicales tendrán la obligación de presentarnos cuentas cada 6 meses acerca de las cuotas sindicales. Está en los estatutos, pero eso fue, si mal no recuerdo, en noviembre, pasaron 8 meses y no se ha dado informe acerca de cómo van los números y de qué se está haciendo con las cuotas sindicales de nosotros. Ya atravesamos, ya no se cumplió, eso lo hubieran podido hacer de cualquier forma y no se ha hecho la rendición de cuentas que marca la Ley Federal de Trabajo de 6 meses. ¿Es así? Es así, sí, se debe de rendir cada 6 meses, se debe de rendir ante la asamblea, levantar un acta y luego registrarla en conciliación y arbitraje, y también, y de no ser así, y también en las cuestiones registrales ante el registro público de la propiedad. Porque también ese órgano hace señalamientos sobre el patrimonio sindical que debe estar registrado. Es correcto. Entonces, una vez más, se incumple y pasamos a la cuestión electoral. ¿Qué te pareció el proceso electoral de la planilla verde? Ilegal, completamente. ¿Por qué? Porque primero, porque se está violentando un derecho a la salud de los compañeros, se está violentando un derecho a la vida y implícitamente trae muchas más consecuencias legales. Nosotros podríamos acusar de algo a Francisco Hernández Juárez por la violación ante el COVID. Sí, la Suprema Corte de Justicia establece que cuando una empresa, y digo una empresa porque aquí está implícito también el Comité Nacional, que es el que se encargaría más que la empresa de la defensa de los trabajadores en cuanto al derecho a la salud. Entonces, aquí procedería un amparo, ampararse en un amparo directo, porque estar en contra de todas las regulaciones que está haciendo la Secretaría de Salud, que está haciendo el gobierno. Así es, entonces tenemos ahí un tema más. Sí. Mi querida licenciada, además, la presión que se ejerció, separaron las urnas jubilados y activos, lo cual a mí me indica que hacia donde va apuntando las elecciones reales es que van a no contabilizar la votación de los jubilados, los van a hacer a un lado. Lo más probable es que como los más aguerridos en toda esta situación son ustedes los jubilados, los van a querer hacer a un lado. No entiendo por qué la separación de las urnas entre activos y jubilados. Yo creo que la tendencia, salvo tu mejor opinión, es ya separarlos para hacer lo que hicieron en la reforma estatutaria, que permitieron votar a todo el gremio, nuestro enorme reconocimiento a los reconocidos de toda la vida, a todos ustedes que nos precedieron en la lucha. No tendrían por qué haber puesto dos tipos de urnas, sino debiéramos de haber votado todos los telefonistas normalmente. Bueno, los que querían votar por la verde, ¿no? Y participar en el proceso, porque muchos, la realidad es que tuvimos un 80% que no participó, a pesar de que inflaron las cifras de una manera impresionante. Sí, no, completamente contrario a derecho, completamente violentando los derechos de nosotros, porque nosotros somos parte de, y él lo que está haciendo es separar. Entonces ahí pues habría que nosotros tomar medidas y acciones para nuestra defensa. Así es, porque si tú estás pagando tus cuotas sindicales, al tener una obligación estás creando un derecho, están creando un derecho. Así es, completamente de acuerdo, compañero. Y no, en ningún lado del estatuto dice por qué los compañeros jubilados tienen que quedarse afuera de ningún proceso interno sindical. ¿Es así? Sí, es así. Sí, en algunas localidades, hablando de la separación y de las urnas, en algunas localidades, como no asistieron al sindicato a emitir su voto y con un recordatorio muy retardado, porque esto creo que lo publicaron desde marzo, pero no se mandó el recordatorio hasta el día 15. Entonces, mucha gente no fue. ¿Qué hicieron? Sacaron las urnas
las trasladaron a la empresa cuando no deberían de ser trasladadas así, de esa manera. ¿Por qué? Pues se da a malos entendidos o a malos manejos. Entonces, desde ahí también hay otra violación. Al parecer no se contó tampoco con un comité electoral. Así es. Sí. Y no se presentó ni siquiera el padrón, que bueno, al final del día queremos aclarar que esto no es una situación definitiva, porque es un proceso interno de la planilla verde, pero para muestra un botón de hacia dónde están apuntando las elecciones definitivas al Comité Ejecutivo Nacional. No se ha hecho absolutamente nada. Nosotros metimos un recurso ante la Secretaría del Trabajo, suspenden, no suspenden, prorrogan hasta en tanto no se dé la instrucción por el gobierno federal, van a prorrogar las elecciones como correspondería, porque ahí hay varias violaciones a los derechos humanos y ahí nos vamos encaminadas a todas las violaciones de derechos humanos que hemos sido víctimas, los telefonistas, Gloria. Sí, así es. Podríamos hablar de la violación de derechos humanos desde varias perspectivas. Para ti, ¿cuáles han sido las más fuertes, las violaciones a los derechos humanos? La tortura. La tortura, porque cuando hablamos de tortura, pensamos en materia penal, porque es una tortura físico-psicológica, pero en realidad se da en cualquier lado. En este caso, la tortura, ¿por qué? Porque el estado emocional y psicológico en que nos encontramos muchos de nosotros, activos y jubilados, y no jubilados porque somos personas más vulnerables por la edad, porque ya no tenemos la posibilidad de conseguir un empleo. Entonces, la tortura es lo que más, el daño psicológico, el daño emocional, son muchísimas son las violaciones que hemos sufrido. Yo creo que una de las más graves es precisamente que se presente la gente a votación en cualquier proceso, estando el asunto del COVID-19 tan fuerte, en picos de contagio tan elevados. Sí, ok, mira, falta de justicia laboral, también. Eso está establecido en el Pacto de San José y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es muy claro. Una vida libre de violencia, un trato digno, la libertad de expresión, la falta de procuración de justicia laboral, porque no se ha procurado. Así es. En ningún momento, ¿por qué? Porque no se han ejercido las acciones. La falta de seguridad jurídica y de certeza, ¿por qué? Porque, como bien decimos, que estamos faltos de información para poder contar nosotros con una defensa, entonces no tenemos la información cierta. El acoso laboral. Así es. El moving, ¿no? Lo que se está estableciendo como moving. Sí, la libertad de asociación. Digo, asociación no me refiero a tener la libertad de afiliarte a algún partido o algo, sino más bien en lo que estamos haciendo nosotros ahorita, ¿sí? Que nos estamos reuniendo y no somos opositores, no somos disidentes, más bien somos gente participativa. Así porque es lo que se necesita, la participación de la base para poder sacar esto adelante, porque de otra manera, y no a muy largo tiempo, lo vamos a lamentar. Y con resultados de lo que te decía ahorita, de irreparable, o sea, de no reparable, de imposible. No. Claro que sí. Otra, yo creo que de las violaciones más flagrantes a nuestros derechos humanos es todos los que nos han detenido con la jubilación. Están detenidas las jubilaciones. Es correcto. Es una violación. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay una intervención ilegal del sindicato en cuanto a la detención de las jubilaciones. Más bien sería por parte de la empresa, como lo comentaba el compañero Galás. Así es. Que muchas felicidades, por cierto, porque ya el compañero Galás ganó, que también ya les había ganado el compañero Asael en paz descanse, pero pues ahora la bronca es la señora que se quedó ahí con
con una cuestión jurídica que además el sindicato no ha metido las manos para hacer justicia y muy al contrario ha estorbado. Y como esos casos muchos, y bueno, la empresa y el sindicato yo creo que están pensando que no podemos hacer una denuncia acerca de la violación a la norma 035, a la norma mexicana, a la norma oficial 035. ¿Nos podrías hablar un poquito de la norma? Sí, bueno, esta norma contempla dos aspectos. Es identificar y analizar y prevenir factores de riesgo. Y el otro sería promover el entorno organizacional favorable. ¿Sí? Entonces, los factores de riesgo social serían los trastornos de ansiedad, el estado de estrés, la falta de sueño y todo esto derivado de las funciones del puesto de trabajo, citando algunas de ellas. La falta de control del trabajo, las cargas de trabajo que estén bien definidas, que si trabajó 8 horas no puede quedarse otras 8 horas de tiempo extra a trabajar. ¿Por qué? Porque esto se le repercutiría en su salud. Inclusive, fíjate, todo esto que el trabajador sufre trae interferencia en sus relaciones trabajo-familia. Así es, y la norma 035, según yo... Hasta allá está el alcance. Así es, y es una norma de observancia obligatoria para la empresa, donde no es nada más garante de tu integridad física dentro de las instalaciones, sino de tu integridad psicológica y emocional, ¿es así? Así es, para eso se necesita un liderazgo activo, para tener todo este resultado. ¿Por qué? Porque el trabajador debe de sentirse que pertenece, es un sentido de pertenencia con la empresa, y la formación adecuada de la realización de todas las áreas encomendadas, y bueno, tener bien precisas sus responsabilidades también, que no le traiga problemas de estrés. Ahorita esta norma está procurando mucho eso. Estrés ni problemas emocionales ni psicológicos. Entonces también hay que pronunciarse en este sentido, no solamente con el personal sindicalizado, o que tiene que ser con la unidad de mando y la unidad de control. ¿Qué quiere decir? Los superiores jerárquicos y la clase trabajadora, los subordinados. Sí. Y además la falta de certidumbre en la información y la falta de información, el ocultar la información, obviamente que a todos nos tiene enfermos, nos tiene preocupados. Podríamos, no sé, contabilizar algunas detonaciones de enfermedades cardiovasculares. Con este asunto, donde Hernández Juárez nos ha mantenido sin información, el ocultarnos la información, como bien lo dice la compañera ahí en unos comentarios. El abogado Mario Hernández comenta: los jubilados tienen derecho a voto y voz. De otra manera se está violando derechos, entre ellos la discriminación, por lo que debemos iniciar la impugnación ante la Dirección del Registro de Asociaciones, dependiente de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. El objetivo es tener el acuerdo de la autoridad por escrito para iniciar la lucha jurídica por todos los medios que nos permite la ley y los tratados internacionales, como es el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Así, sí es. Es correcto, muy de acuerdo con el licenciado Mario. Así es. El compañero Polo Piñón dice: quisiera que me contestaran una pregunta: ¿de dónde sacar el famoso candado para no jubilarte? Contéstale, Glory, que si tienen algún derecho de detener su jubilación. Pues yo creo que lo sacaron de común acuerdo con el señor Slim. O sea, fue algo ya fraguado. ¿Pero es legal? Perdón, no es legal. No es legal porque el mismo estatuto lo contempla, el derecho a la jubilación. Y el contrato es una violación, además de contrato colectivo de trabajo, y además es una violación de derechos humanos, tanto de la empresa como del sindicato, sobre todo, porque ahí es donde te ponen en el trámite que debe de hacer el sindicato, ¿no? Así es. ¿Cómo podríamos hacer nosotros? ¿Crees que valdría emprender la lucha jurídica también por este otro lado,
donde pudiéramos hacer una demanda en colectivo con todos aquellos que estamos detenidos en la jubilación? Sí, sí se pudiera. Sí, sí se pudiera promover un amparo para este tipo, para esta situación, puede ser colectiva. La otra situación que yo quisiera preguntarte, de acuerdo, perdóname. Sí, es que si mal no recuerdo, a mí no me tocó porque cuando yo me jubilo, justo empezaba ese programa, pero si mal no recuerdo, empezaron a proponerlo sembrando tú una idea de que era un beneficio, ¿sí? De que podías ingresar a un hijo tuyo, a un familiar, a trabajar cuando eso está establecido en el contrato colectivo de trabajo, que nosotros tenemos derecho a que un hijo trabaje dentro de la empresa. Y luego ya se hizo obligatorio. Así es. Y en la medida que se hizo obligatorio, pues fueron también creciendo ahí la responsabilidad de permanecer más tiempo dentro de la empresa a través del famoso PPB. Que es totalmente legal, o sea, no es algo que tengamos establecidos y lo que no es legal es ilegal, ¿no? Es ilegal, completamente. Así es. Y bueno, ¿qué opinión tienes? ¿Qué acción legal correspondería para los compañeros de nuevo ingreso del 2009 a la fecha, donde se violenta la cláusula 149 del contrato colectivo de trabajo con respecto a la jubilación? Sí, en el artículo 394, el artículo 394 de la Ley Federal del Trabajo establece que no puede, vayamos también a la retroactividad de la norma. Ninguna norma puede venir en perjuicio, en forma retroactiva, en perjuicio de ninguna persona, y en este caso de ningún trabajador. Así es. Entonces, ¿qué correspondería ahí, Gloria? ¿Un amparo directo, indirecto? Un indirecto, dice que no se puede concertar las condiciones de trabajo, que las menos favorables, no puede venir a aplicarse al trabajador. Se concerta el contrato colectivo y las condiciones no pueden venir en efecto retroactivo en perjuicio del trabajador. A lo mejor siento que no me explico. No, sí, es correcto. O sea, no se puede involucionar un contrato colectivo de trabajo. Si nosotros tenemos pactada la cláusula 149 del contrato colectivo de trabajo con 31 años de servicio libre de edad, 48 años para las mujeres después de 25 años, 53 años para los hombres después de los 25 años, en el 2009 se hace una... Francisco Hernández Juárez, por lo obscurito, pacta con la empresa y le dan una modificación a la cláusula 149, donde aumentan los años de servicio. Esto es una involución al contrato. A esto te estás refiriendo, porque va en contra del principio del artículo 394 de la Ley Federal de Trabajo, que más o menos dice que no se puede, los derechos de los compañeros no pueden involucionar una vez que está pactado un contrato, no se puede después pactar para retroceder ese derecho ya conquistado. Así es. ¿Es correcto? El efecto de retroactivo en perjuicio de persona alguna lo establece el artículo 14 constitucional. Es correcto. Entonces, por lo tanto, sería un amparo indirecto y estamos invitando la RDT a todos los compañeros que nos manden sus datos para iniciar una acción legal para proteger a los compañeros de 2009 que ingresaron hasta la fecha, donde además en el 2012, si mal no recuerdo, se hace la segunda modificación que se llama tercer, en la cláusula 149, donde se calculan las jubilaciones ya con el puro 03, esto es con el puro salario, y se les quitan a todos los compañeros nuevos el cálculo de la jubilación con todas las prestaciones. Esta es la segunda introducción de la cláusula 149 en el contrato colectivo de trabajo. Sí, y eso está aquí contestado con lo que establece el fundamento legal del artículo 394 de la Ley Federal del Trabajo. Es muy claro.
Es clarísimo. Entonces, Sí, no se puede y ahí ganaríamos fácilmente un amparo indirecto, ¿no? sí, así es. Cosas que, pues bueno, no nos gustaría, no nos hubiese gustado hacerlo, pero pues a causa de las traiciones de Francisco Hernández Juárez en contra de los trabajadores y sobre todo de los compañeros de nuevo ingreso, son acciones que tenemos que llevar a cabo. Y las Sí, llevaremos a cabo en defensa de los compañeros nuevos. así es. Y bueno, ojalá y hagan conciencia y tengan una conciencia participativa, que no tengan temor de las sanciones sindicales que pudieran ser objeto, porque una sanción sindical interpuesta al trabajador no puede afectar su permanencia dentro de la empresa y menos sus condiciones de trabajo. Así es. Y bueno, el asunto también del debido proceso con respecto a las sanciones está totalmente violentado, tanto estatutariamente como legalmente. Y yo no sé, salvo tu mejor opinión, es hacer un llamado a que todos los compañeros que estén sancionados de palabra, que son todos, pues puedan participar en la planilla, que se inscriban en la planilla CAFE con la RDT, porque si no hay una sanción por escrito y se violó el debido proceso en todos los sentidos, porque vamos a mandar a hacer la investigación correspondiente y que conteste el sindicato ya la planilla inscrita, ¿por qué están sancionados los compañeros? Que muestre, tiene que mostrar la sanción por escrito, donde el trabajador está aceptando la sanción. Sin esa parte, el compañero no está sancionado, ¿es correcto? Es correcto, sí. Bueno, muchas de las veces se tiene que llevar al estudio al momento que te lo dan por escrito, ¿sí? Y aún así debe de estar asistido por una defensa, o sea, no te pueden, el órgano del sindicato, perdón, del Comité Nacional de Vigilancia, no puede venir a, a violentar ese derecho. ¿Por qué? Porque imagínate, oye, yo te voy a castigar y muchas de las veces, no sé, a mí no me ha pasado, pero yo creo que ni siquiera ponen el motivo real por el cual es una sanción, pero debe de ser sometido a un debido proceso. Imagínate, si a veces por escrito debes de analizar la situación, y ahora imagínate cuando no es por escrito, completamente sin validez. Así es correcto. Entonces, seguimos invitando a la planilla Café a participar a todos los compañeros que supuestamente sancionaron y revisaremos el debido proceso con la Secretaría del Trabajo. Y bueno, Mario Hernández dice, las cláusulas no las puede desaparecer salvo juicio de naturaleza económica y si el laudo fue favorable a la empresa, entonces está obligada a liquidar la prestación, se hace el cálculo del valor de la prestación y se debe pagar a los trabajadores. Eso es correctísimo, Gloria. Las cláusulas no se pueden desaparecer, ¿no? Así es. No, pues no. Así es. Pues Gloria, ¿tienes algún otro comentario? Te agradecemos muchísimo que una de las más grandes abogadas que yo he conocido, parte del equipo de la RDT desde antes, desde todo el tiempo y una gran luchadora. Para nosotros es un honor que contar contigo. Muchas gracias, Gloria, por tu intervención. ¿Algún último comentario? Quítale el video. Bueno, en cuanto a la rendición de cuentas del patrimonio del sindicato, no hay excusa para que no haga la declaración en forma precisa y detallada y que se haga constar en acta y que debe de constar dentro de un registro. También en este sentido, la autoridad laboral tiene sus medidas de apremio. Cuando ya sea que cobre multa, que lo haga comparecer con la fuerza pública o con arresto de 36 horas, 36 horas. Entonces, no es nada más de que lo rinda en la asamblea y tiene que ser muy, muy preciso, muy detallado. ¿Y en qué? Pues, ¿en qué se está gastando? ¿Cuáles son los negocios que se han hecho con ese patrimonio del sindicato? Te hace una pregunta el compañero Francisco García, dice, y por lo que comentan la empresa, a los ya jubilados los pagan con la modalidad 40 y a los compañeros de 2009 pierden estos beneficios en términos legales.
¿Se puede? Pregunta. No, no se puede. Es incorrecto. Eso es lo que va a iniciar la RDT legalmente. Es lo que está comentando la abogada Gloria, que bajo el artículo 394 de la Ley Federal de Trabajo, un contrato colectivo de trabajo no puede involucionar. Esto es, cuando violentaron la cláusula 149 del contrato colectivo de trabajo en su segundo y tercer, van en contra del precepto normado en el artículo 394 de la Ley Federal de Trabajo. ¿Es legal? Te pregunta el compañero García, Gloria. ¿Es legal que esto se haya hecho? No, no, de ninguna manera. Inclusive está también contemplado dentro de nuestra Carta Magna, que es la Constitución de Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que es muy clara en su artículo 14, donde dice que ninguna ley puede venir en efecto retroactivo, en perjuicio de persona alguna. Así es, ya no nada más es laboral, sino es en la Carta Magna de nuestra Constitución. ¿Algún otro comentario, Gloria? Bueno, hay mucha materia, es mucho de qué hablar, de mucho de qué alimentarnos jurídicamente. Creo que falta tiempo, pero por el momento, bueno, a grandes rasgos es lo que estamos de dar a conocer a la programa, mi querida abogada. ¿Mande? No será el último programa, esperamos que no sea el último programa que hagamos con nosotros. Sí, muchas gracias. La RDT, Fuerza RDT, Planilla Café. Hasta la victoria siempre, amiga. Ánimo. La dignidad que haga posible, abogada. Sí, muchas gracias. Yo continúo viendo el programa, la transmisión, Erendira. Muchas gracias, compañeros, y gracias. Todo por sus gracias, Gloria. Gracias. Ingenieros, buenas noches, ¿cómo están? Gerardo Cuevas y Pancho Núñez, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciada. Qué gusto escucharlas. Tiene una reverberancia por ahí porque tiene usted una voz muy fuerte, ingeniero Pancho Núñez, como siempre. Deje la modulo. Voy a meter unos filtros. Como buen electrónico voy a hacer unos filtros. Ok. Bueno, hay mucho que comentar. Vamos a hacer un programa técnico sin antes. Yo no quiero dejar de intervenir en una situación que se está pasando. La RDT, ustedes recordarán, en algunos programas que fallaron la huelga de Notimex, nosotros ya habíamos visto que detrás de esta huelga estaba Francisco Hernández Juárez. Es correcto, esto se venía manejando desde que éramos CDT. Ya se había comentado efectivamente que pues andábamos metiendo nuestras cucharas en otros lados, pero para nosotros como telefonistas siempre hemos estado relegados. Nosotros como telefonistas no hemos hecho uso del recurso de huelga, nos han llevado prórroga tras prórroga, pero pues hoy nos damos cuenta de que efectivamente, y como ya se había comentado por la CDT y ahora la RDT, pues se confirma que nuestro líder sindical está metido en otros procesos de huelga, pero a Telmex lo dejamos a un lado, ¿no? A los agremiados, a los telefonistas. Va a estallar la huelga para el gobierno federal, metiéndose en lo que no le importa, no le incumbe. Está ya varias huelgas, entre ellas la de la jornada, está asesorando y está haciendo con nuestro propio dinero de nuestras fuerzas sindicales, pagando disidencias como fue con Benito Baena López y tranviarios. Después el golpe directo al gobierno federal, porque no se olvide que nos conecta la Federal de Comunicación, y más bien parece un golpe directamente al presidente de la República con esta situación. Es demasiado contradictorio que él esté haciendo por los derechos. Y hago un pliego, asesore David y el Carlos Mendoza a otros sindicatos, o más bien a las disidencias de otros sindicatos,
como ya lo hizo con muchas otras organizaciones, y dicen que en casa del Herrero Talón de Palo, él vendió la cláusula 149 del contrato colectivo. Francisco Hernández Juárez traicionó a la base. Francisco Hernández Juárez no ha peleado por las utilidades de los telefonistas. Francisco Hernández Juárez no ha hecho absolutamente nada más que entregar todos los derechos de los telefonistas, y se hace una publicación por parte de Santana con respecto al asunto de Notimex, que acusa directamente de estar metido a Francisco Hernández Juárez en la disidencia para pegarle directamente a Santana y obviamente a Andrés Manuel López Obrador. Es así el asunto grave, y yo quiero que ustedes comenten esta parte. Sí, mire, si me permite, gracias abogada, compañero Gerardo. En esta parte ya subí a lo que es la RDT. Si gustan las compañeras que nos siguen, los compañeros que nos siguen, visiten la RDT. Del tweet de la compañera San Juana Martínez, que es la titular de Notimex, ella hizo un Twitter. Ya subí el documento que se está ante conciliación y arbitraje, de donde aparece el compañero David González Paredes y Carlos Alberto Mendoza. Que eso, desconozco si el compañero David, como ella lo cita ahí, San Juana, no estoy certero si es abogado. Lo conozco a David González Paredes, pero no sé si específicamente es abogado, eso es lo de menos. Pero de que están metidos en las negociaciones con la intención de reventar los acuerdos, como la misma San Juana lo cita. Entonces, hay que visitar la página, porque esto no es un dicho de la RDT. Nosotros sí lo denunciamos, de que estaban metiendo manos en asuntos de Notimex, gente del sindicato al cual pertenecemos nosotros. Hoy en día, más bien ayer está la nota en Twitter de San Juana Martínez, y tomo este extracto de su Twitter y lo pongo en la página de Facebook de la RDT. Compañeras, compañeros, visítenlo y vean cómo aparecen los nombres de David González Paredes y de Carlos Mendoza. Estoy seguro que Carlos Mendoza sí es nuestro abogado, el que consiguió amparos en contra de compañeras y compañeros telefonistas ante las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje. Una vez que habían dado el fallo a favor o laudo a favor de los trabajadores, el sindicato se empeña en postergar estos pleitos o estos malos acuerdos entre empresa y sindicato para que la compañera y el compañero esté sufriendo contra el tiempo. Si está pagando abogado, imagínense los costos que tienen, además de lo emocional, como lo acaban de ustedes abogadas, hicieron ver y notar esas cuestiones que en lo personal cómo desgastan a la compañera o al compañero que está en esos litigios, además de lo económico, los tiempos que se dedican y otro papel fundamental, la administración, al no dar los permisos correspondientes para acudir a tus litigios, a tus aclaratorias. Es como se juega en contra del trabajador o la trabajadora en estas situaciones. Déjeme regreso un poquito y hago una acotación a lo que comentaron, y gracias, qué énfasis y qué conocimiento en lo jurídico nos dan a conocer. Compañeras, compañeros, ya escucharon a las abogadas. El aspecto, todo estado, ya sea de tercer mundo como nos manejan, a toda América Latina, y nos ponen de ejemplo a primer mundo, Europa, Estados Unidos, todo estado que se edifica y resguarda los privilegios, primero, antes que nada, los derechos inalienables de un ser humano, sin pensar que somos hombre, mujer, niño, niña, trabajador, trabajadora. Antes que nada somos ser humano y tenemos derechos fundamentales a la vida. Ustedes lo explicaron claramente con el sentido jurídico que debe de ser. Entonces invito a las compañeras, compañeros, a que no permitamos que nos hagan de lado o violenten estos derechos a los cuales lo tenemos, por el simple hecho de ser humano. Después vemos que somos trabajadores, después podremos ser que somos jefes de familia. Sí, ¿qué tal, compañero? Agregado a esta situación, lo de COVID ha desintegrado familias por las defunciones que ha habido, y ese papel no lo hemos considerado. Sí, permítanme, y hago esta acotación porque es fundamental. Una vez que nos reincorporamos al proceso laboral, no podemos dejar en casa una cuestión familiar de un fallecido, ya sea el papá, la mamá, la abuelita, el abuelito, el hijo, la hija, qué sé yo, pero hay un riesgo emocional, y ya ustedes lo manejaron con el convenio 98, aquí lo asocio a las garantías de mi estabilidad emocional para el buen desempeño o funcionamiento en mi trabajo, porque antes que trabajador soy ser humano,
y somos gente de sociedad. Estamos supeditados a esos nexos, a esas ligas que tenemos de siendo papás, hermanos, hijos. Eso no lo podemos romper. Agrégale la situación de bullying que estamos viviendo, porque el sindicato lo está permitiendo a través de este voraz patrón, que hoy sí ha mostrado totalmente sus garras en contra de los derechos fundamentales del trabajador. Hasta ahí lo dejo. Sigamos y entendamos lo jurídico, como nos lo explicaron las abogadas. Si tenemos duda, están las compañeras abogadas que nunca tendrán un descanso hasta no ver los derechos garantizados de las compañeras y de los compañeros legalmente. Ya me regreso un poquito a lo de Notimex. Sigo insistiendo. ¿Cómo es posible que el compañero Francisco Hernández Juárez haga uso faccioso del abogado del sindicato? Y reitero, el compañero David, no sé si es abogado, ¿sí? Tal vez el compañero Arzate ahí ahonde un poquito más en esta situación, pero no podemos estar dando esta imagen, esta certeza jurídica a un sindicato, el cual no es de nosotros. Y yo sé, y sí las luchas, el mismo marxismo te dice, obreros del mundo unidos, coincido, pero para beneficio. Si hoy en día en mi sindicato estoy viendo que todo lo legal que ha hecho mi cuerpo jurídico del sindicato, mi representante, que es Francisco Hernández Juárez, totalmente en contra de mis derechos, en lugar de conseguir beneficios, son detractores de esos beneficios obtenidos, y ya lo citaron nada más con esta cláusula 149. Después de 2009, los derechos cómo se violentan a las compañeras y compañeros que ingresaron. Y le puedo agregar muchos más. No me quiero ir más allá, pero sí soy muy enfático y sí le digo al compañero Francisco Hernández Juárez y al cuerpo de abogados que tenemos que están litigando en contra de nosotros, de nuestros derechos. Uno es la jubilación y podrá decir, es que ustedes, la jubilación, es que es mi derecho. Yo con 33 años de servicio no tengo esa garantía. Yo estoy padeciendo esta situación, como lo dijeron emocionalmente, el tener que estar viendo y estar día a día en la lucha porque mi derecho se me respete. Cuando yo no tengo necesidad, menos ninguna compañera, ningún compañero, de estar litigando, estar saliendo aquí. Esto no es por gusto, esto no lo hago con el fin de fastidiar a alguien. Yo personalmente no tengo pleito con nadie, lo reitero, ni con el compañero Francisco, ni con el compañero David, ni con el compañero Carlos Mendoza, abogados. Al contrario, debo de coincidir y debo de decir que yo me afilio y yo hasta los apoyaría en una lucha con un sindicato hermano cuando veo que están siendo violentados sus derechos fundamentales, ¿sí? No para ir y arreglar situaciones contrarias a los derechos y preceptos de un sindicato hermano. Yo ahí no puedo decir qué es lo más viable o qué es lo más prudente. Al contrario, saquen las manos de Notimex, porque no creo que vayan a garantizar unos derechos que en su mismo sindicato, como lo vemos, y lo digo y lo estamos padeciendo, no nos lo garantizan a nosotros. ¿Cómo lo van a garantizar a otros grupos, a otros sindicatos hermanos? Hasta ahí dejo mi comentario. La palabra. Gracias. Pues, Pancho. Sí. Ya no veo a Heréndira, ya se rajó. No, es que, no, mira, la plataforma que tenemos, hay ciertas carencias todavía, pero sí nos está escuchando ella. Sí, lo sé. Ahorita que salga se me va a venir encima, no te preocupes. Es que eres rejego, no entiendes. Yo más bien diría en este asunto de Notimex, pues ojalá y los trabajadores ahí los agarren confesados, porque un asesoramiento de estas características, pues yo nomás voltearía los ojos hacia lo de nosotros, hacia nuestro contrato, hacia todo lo que hemos venido perdiendo y que los estén asesorando, quien nos ha llevado a un decaimiento de nuestro contrato colectivo de trabajo. Yo veo que no van a salir muy bien librados los trabajadores de ahí de Notimex, Dicen que candil de la calle, obscuridad de su casa, así un dicho muy popular. Y aquí lo estamos viendo. Desafortunadamente lo estamos padeciendo, lo estamos viviendo. Y bueno, aquí para yo no andar más en el punto y en el tema, qué bueno que sale a la luz esto, qué bueno que los compañeros empiecen a darse cuenta más
de que no es un ataque directo contra la actual representación del sindicato, sino a la mala dirección que está llevando actualmente los que integran el Comité Ejecutivo Nacional, y que, bueno, nosotros como RDT, como Planilla Café, estamos dispuestos a defender en principio lo de nosotros, nuestros derechos, todo lo institucional que tenemos, y parte del decálogo aquí de la forma en cómo vamos a defender el contrato colectivo de trabajo en todo su clausulado, porque hay que tener una revisión y una actualización del clausulado, y hace un momento comentaban las licenciadas, y solamente lo pongo en un punto ahí para abrir plática, la 149, la 160 contra el famoso PPB. ¿Qué beneficio tiene? Vean lo que los compañeros lo vean. Y yo le pediría aquí a todos los compañeros que nos están viendo y que nos hacen el favor de seguirnos cada 8 días, y a quienes conozcan que les pidan, nada más que les pidan, ¿sí?, que inicien el trámite de reclamación o de solicitud de la aplicación de la cláusula 160. Y van a ver cómo es la reacción del Comité Ejecutivo Nacional, como si estuvieran pidiendo no sé qué. Al final de cuentas es un derecho ganado, obtenido, y ese sí es un verdadero derecho para poderte quedar después de tus 31 años de servicio que hayas acumulado ya de trabajo. ¿No le conviene a la empresa? Pues no le conviene. Al trabajador le conviene en todos los aspectos, por supuesto, y de entrada solamente uno de los beneficios, de entrada uno, ¿sí? Al momento de complementar los 7 años que marca la cláusula 160, en lugar de irte con el 80 del 100, te vas con el 100 del 100, de entrada, ¿sí? Porque completando los 7 años, te dan para efectos de liquidación, o sea, de tu finiquito que se te paga al momento de que decides retirarte, más aparte el porcentaje de pensión, es el 100 del 100, o sea, te vas con todo, o sea, y aparte, no obstruyes el ascenso escalafonario quien venga abajo de ti. Se gana un ascenso escalafonario, y no solamente se beneficia quien llega a los 31, sino quien viene atrás del que ya cumplió los 31. Entonces, todo ese tipo de condiciones que nos han llevado a una situación de pérdida de todos nuestros logros y de todos nuestros derechos, y que los estén asesorando ahí a los trabajadores de Notimex. Híjole, pues ojalá lo blinden bien su contrato, y todo lo que vayan a revisar, porque si esa es la forma a los de casa, cómo los está tratando, cómo nos ha venido tratando en estos últimos años, pues imagínense a ellos que no son nada. Con respecto al compañero David Paredes, yo no sé, creo que está muy cerca Santo Domingo, ¿no? Para poder hacer uso de algunas cosas. No lo sé con certeza, honestamente digo, esto es solamente a manera de chusca para romper el hielo, pero con certeza no sé si sea abogado o no, si sea solamente una especie como de coordinador o de apoyo o de litigante del cuerpo jurídico del sindicato. De quien sí sé, creo, es de Carlos, que él es uno de los abogados que es perteneciente a la estructura del cuerpo jurídico, pero de David realmente no conozco yo si tenga el estudio terminado o no. Definitivamente sería mentir de mi parte en decirlo en cualquiera de los dos sentidos, hablando con toda honestidad, y no podría yo aseverar ni una ni otra cosa. Pero sobre todo, sobremanera, yo diría aquí, en este aspecto, lástima que le esté dando más prioridad Francisco a los de afuera que a los de adentro, que a quien lo ha mantenido, a quien ha estado, entre comillas, representando 44 años como secretario general. Y yo creo que si ya no quiere representarnos, si hay más prioridad para otros trabajadores de otras empresas, en principio, qué bueno, ¿no? Entonces, pues que mejor le haga un espacio ya a una real democracia al interior de nuestra estructura, con unas elecciones completamente apegadas a la democracia, obligadas a la nueva ley que tenemos, con fundamentos escritos y todo lo demás,
y la verdad es que así se verían mejor las cosas, pero si él insiste en llevarnos al acabose nuestro contrato colectivo de trabajo y le está preocupando más otros sindicatos, pues que nos dé oportunidad a quienes todavía queremos rescatar y revalorar nuestro contrato colectivo de trabajo. Y además de todo lo demás que tenemos ahí, que se nos han venido quitando, robando, acordando con la representación del Ejecutivo, fuga tras fuga tras fuga de todas las materias, de todas las actividades y de todas las especialidades, lo que nos han venido quitando. Con respecto al otro asunto que comentaban las abogadas de la suspensión de derechos sindicales, la verdad es que eso no sé ya ni cómo ponerlo, en qué calificativo darle, qué calificativo. No hay explicación alguna, no hay comentario alguno, mucho menos un documento en donde se te mencione por escrito de que tienes tal o cual sanción haya sido aplicada. Tan es así que incluso las suspensiones que viene en el estatuto, cuando la empresa tiene que suspender un día o dos o hasta 8 como máximo, porque la empresa no puede más suspender a un trabajador si no tiene causa, el sindicato no lo hace por escrito, simplemente de manera verbal se lo pide a la empresa, y la empresa, ahí que me corrijan las abogadas, la empresa de una manera anómala e ilegal suspende a los trabajadores sin tener un conocimiento por parte del Ejecutivo o por parte del sindicato. Entonces, no han sido nunca, aunque veía unos documentos que andan ahí circulando cuando en el movimiento del 76, 77, 78, por ahí en aquellos años, hay una lista de una cantidad de compañeros los cuales fueron sancionados, despedidos, y demás, y ahí sí viene con logo del sindicato, viene el nombre del compañero que fue sancionado, y pues quiero pensar que fue dirigido a alguna institución o a alguna representación de la empresa para poderlo ejecutar. Ahora no hay nada, y preguntas ante cualquier instancia del Ejecutivo, Vigilancia Nacional o Honor y Justicia, y lo digo con conocimiento de causa. Pues más que con conocimiento, Erendira, porque soy un afectado, más que con conocimiento, con una realidad de las cosas, porque yo tuve la oportunidad de platicar con Vigilancia Nacional y con yo pensé que ibas a decir, yo tuve la oportunidad de ser sancionado. Pues pareciera que es eso ya, ¿verdad? Ya es algo tan usual al interior de la organización, porque si dices algo que no vaya de acuerdo a lo como ellos lo están diciendo, si tienes una opinión diferente, si tienes una propuesta diferente, eres objeto de crítica, de sarcasmo, de golpeteo, de hostigamiento, de persecución, de todo, lo malo está sujeto si no estás de acuerdo. Se llama represión. Pues mira, se llama terrorismo sindical. Yo le diría de otra manera, ¿no? Pero por respeto a todos nuestros compañeros no lo digo, con toda sinceridad, pero bueno, ya habrá oportunidad de decirlo a la cara a quien se lo merece. Mis compañeros que nos hacen el favor de seguirnos, obviamente mis respetos totales, respeto a la audiencia, a quienes están aquí en este momento con nosotros transmitiendo en vivo, y con toda honestidad, ¿qué se espera de seguir así? ¿Sí? Yo haría en este momento 2 planteamientos muy concretos. Uno ya lo decía, que todos los compañeros que ya tienen arriba de 31 años, que les obligaron con mentiras a firmar lo del PPB, ¿sí? Que exijan la aplicación de la cláusula 160, así como tal. Y si nos hacen el grandísimo favor de enviarnos o de ponernos o de girarnos una copia, nosotros podríamos meter, si no una demanda, por lo menos de conocimiento ante la Secretaría, para que se le pueda dar el cauce correspondiente y un asesoramiento a los compañeros que ya están o estamos en esa condición, porque mira,
A mí en lo personal, cuando la solicité, cumplido 2 meses después de los 31 años, pues yo creo que por eso empezó la cacería, porque se los pedí, se los exigí, que se aplicara ese ¿Cómo te beneficio apellidas? que se tiene. ¿Mandé? ¿Cómo te apellidas? ¿Cómo qué? ¿Cómo te apellidas? Ah, Arzate Rivas. Ah, no, es que te Ricardo equivocaste. Arzate Rivas. Mira, si no eres Heredia Figueroa, si no eres Hernández Juárez, no puedes acceder a la cláusula 160. Solo es para los muy cuates, sus arrastrados, sus lamebotas y su familia. Nadie más ha logrado la cláusula 160. Hay Ha de otros, ser hay por eso. otros, hay otros compañeros. Dije lamebotas y arrastrados. Hay otros compañeros que también la obtuvieron, digo, me consta porque yo estuve ahí. Hay algunos compañeros que a nivel nacional también, después de mucho trabajo, después de eso sí, después de mucho trabajo se les logró ayudar, pero el asunto es de que al momento de que se solicita, me dan una respuesta 2 años después, y querían que les firmara como si me hubieran entregado el documento 2 años antes. O sea, imagínate, nada más. La cláusula establece que son 60 días como máximo que la empresa te tiene que dar una respuesta, si no, esta en automático se aplica. Y los compañeros cuando llegan a los 31 y firman lo del PPB, les obligan a renunciar a la cláusula 160 y que me corrijan las abogadas, que me corrija la compañera Gloria, pero todo derecho es irrenunciable, ¿sí? Todo beneficio que se obtenga o que se tenga es irrenunciable, ¿sí? Y que te obligue tu propia representación del sindicato a que renuncies por algo que le conviene a la empresa, por algo de un discurso que supuestamente no hay dinero para pensionarte, por algo de que te obligan a que te quedes más años del que tienes, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? A cambio de que legalmente, y no me dejarán mentir ustedes, todo trabajo adicional, extraordinario, todo momento que estés laborando para la misma empresa después de tu jornada ordinaria de trabajo, te cuenta, ¿sí? Te cuenta para el momento del retiro y para muchas otras cosas más que tenemos contraídas. Te iba a decir para las utilidades también, pero pues ya ni utilidades, creo que dieron 6 pesos, ¿no? O 60 Ok, pesos, algo así, sí. de algo que por ahí no se había reclamado de años anteriores. Bueno, el asunto es que no estamos en la dirección correcta, no estamos. Y nuestros Mira, compañeros que lo creo que, entiendan, no estamos. yo creo que más allá de que el asunto sea el estar viendo por otros sindicatos, a mí me parece totalmente erróneo. No es que esté viendo por otros sindicatos, es un golpe al gobierno federal. Casualmente, Aparte, en eso, se estuvieron estructurando huelgas en las maquiladoras, que las maquiladoras tienen teniendo unas condiciones laborales deplorables desde hace muchos años. Casualmente llega Andrés Manuel López Obrador y entonces empiezan a estallarle las huelgas de las maquiladoras, empiezan a estallarle muchas huelgas. Sabemos que Francisco Hernández Juárez estuvo metido detrás de la huelga de la jornada y ahorita la huelga de Notimex es un golpe claro y directo al gobierno federal. Va mucho más allá de estar defendiendo otros sindicatos, es estar golpeando al gobierno federal en sus entrañas, porque Notimex es la agencia federal. Esto es una cuestión política, donde tenemos ahí, nosotros hemos publicado en mi muro, búsquenlo, aquellos que no entraron a los encuentros, a los foros que metió Francisco Hernández Juárez para darle solución a la crisis del país, que lo único que hace es ensalzarse y no hubo una sola propuesta de ninguna naturaleza. Fue tirarle al gobierno federal creyéndose que él tiene la solución para esta crisis que se presenta en el país, una crisis laboral, una crisis económica, donde él hace un foro creyéndose el Mesías y tratando de decir al presidente de la República qué hay que hacerlo y cómo hacerlo. Cuando el tipo, Francisco Hernández Juárez, vende el contrato colectivo de trabajo, cuando Francisco Hernández Juárez nos traiciona
y vende toda nuestra materia de trabajo. Cuando convierte el 70 o el 80% de la materia de trabajo pactada por los telefonistas en outsourcing, y en uno de los outsourcing más salvajes que puede haber, donde Francisco Hernández Juárez permite que al personal de confianza se le saque de la cláusula 1 para no tener 80,000 trabajadores que luchen por un contrato, sino tener de un plumazo 60,000, y así sucesivamente. Yo creo que Francisco Hernández Juárez en un video en la Asamblea Nacional y afuera de la Cámara de Senadores, esperamos que los compañeros y todos los que no son compañeros que nos están viendo, busquen en YouTube las intervenciones de Francisco Hernández Juárez donde acusa a Andrés Manuel López Obrador de un gobierno neoliberal. Cuando él fue parte del fraude electoral con Calderón, él ha sido parte, él fue priista, cuando fue presidente precisamente en uno de estos foros, Marta Heredia Figueroa lo anuncia como presidente del Congreso del Trabajo. Cuando él fue presidente del Congreso del Trabajo estaba dentro del Consejo Político Nacional del PRI, que a nadie se le olvide que fue priista hasta que le convino y cuando sintió que el barco se estaba ladeando se salió, y que el primer golpe neoliberal de este país fue la venta de Teléfonos de México, una empresa paraestatal. Y yo le pregunto a los telefonistas y le pregunto a los propios mexicanos, ¿cuánto ascendería hoy el ingreso federal si Teléfonos de México se hubiera siguiendo pertenecido a la nación? Creo que lo dije mal, sí. Si Telmex, esos ingresos que catapultaron a Carlos Slim como el hombre más rico del mundo, esos ingresos fueran de la nación, ¿dónde estaría México parado? ¿Para qué tendríamos dinero? El primer golpe neoliberal que se da es con Carlos Salinas de Gortari. Les aconsejamos, y está pegado en nuestro muro, en el mío y en el de varios de la RDT, los amos de la mafia sindical, y ahí se cuenta una parte de la historia, cuánto le dieron una maleta llena de dólares a Francisco Hernández Mero. A Francisco Hernández Juárez le dieron una maleta llena de dinero para que jugara con Carlos Salinas de Gortari, nos convenciera a nosotros de que se vendiera Teléfonos de México, y hoy él nos dijo en aquel entonces, es la única manera de tener certeza laboral, y lo que nos arrebata en este momento es la certeza laboral. Dice que el hombre más rico del mundo no tiene dinero para pagarnos utilidades, cuando sus subsidiarias son las subsidiarias que más dinero ganan en el mundo de las telecomunicaciones, en el mundo, y compárenlo contra las ganancias de AT&T, de las Baby Bell y de las gigantes mundiales. Cuando en ese sentido, nada más Uninet, por palabras del secretario general, le pagamos una cantidad exorbitante de millones, de miles de millones de pesos al año, donde dice que no hay dinero para las utilidades, ni hay dinero para las jubilaciones. Sin embargo, sí hay dinero para la inversión. Se está comprando Movistar Latinoamérica, se compraron muchas empresas que se volvieron Telmex Internacional y que hoy son Claro Video, que hoy están transformando y están sacando la última milla a Claro, y que bueno, no es más que seguir el juego de alguno que otro compañero, porque la RDT lo dijo en tiempo y forma. Están disfrazando la última milla, pero la última milla es importante, pero no es el dinero ni el futuro de las telecomunicaciones para los telefonistas. El futuro está en la telefonía, en estos aparatos. Aquí van los contenidos y aquí es la transformación. Y yo les hago una pregunta. Aquí hay un muy interesante comentario de Lidia, donde dice que están estrenando los ITES de Telcel. Ya le dieron otro nombre, que no son más que las torres de comunicaciones de Teléfonos de México en telefonía rural, donde hoy están estrenando una nueva empresa, y donde además quiero que me contesten el asunto de Easy. Easy está empezando a prestar servicios de telefonía celular, y esto yo les pregunto, ¿será que Carlos Slim, habiendo comprado MBS y Cablevisión en su tiempo, cuando revienta Televisa, y él hace el rescate financiero, después compra Cablevisión y compra MBS, que también era de Televisa, cómo es posible técnicamente que Easy esté prestando la telefonía celular? ¿Por qué medio? ¿Hay acuerdo o hay otra vez una autocompetencia como lo hay con AT&T? Es una pregunta. Adelante, ingenieros, por favor.
Ah, Ok, al respecto, lo que podemos decir es que ha sido una situación de que nos han llevado de un engaño a otro. En algún momento nos quitaron la telefonía celular porque comentaron que iba contra la ley de los monopolios, le quitan la telefonía celular a Telmex y entonces sale Telcel. De Telcel, en algún momento nos dijeron que le quitan las antenas por, obviamente, así convenir a sus intereses financieros. Y ahora efectivamente ya es de Telesites pasamos a FibraSites, donde tenemos otra situación de que finalmente a nosotros nos están despojando de esa materia de trabajo. ¿Y qué es lo que vemos? Solamente nos cruzamos de brazos, el líder sindical solamente atina a seguirle celebrando al patrón, ¿no? Ya nos sacaron de la bolsa de valores a nosotros como Telmex. ¿Cuánto tiempo tenemos sin cotizar? Los salvadores, los próximos salvadores de Telmex, al momento de que nos ofrecen acciones inexistentes, yo creo que no es otra más que una tomada de pelo. Creo que debemos de empezar ya, es urgente que todos los compañeros despertemos, que nos demos cuenta que no estamos yendo para un buen puerto y sin embargo seguimos observando cómo Telmex paga muchas deudas, porque a Telmex es lo único que le están dejando las deudas. Telmex es el único que paga las deudas, paga penalizaciones y no tiene ingresos. Ya no hay dinero, ya no hay dinero como poder demostrar ante el fisco que tenemos utilidades. Y yo creo que es algo muy delicado, no solamente la parte de última milla es lo importante ahora, me parece que nosotros lo más importante que tenemos ahorita en las manos es la parte del transporte, eso se ha dicho en muchas ocasiones, la parte del transporte, esa red de la que nadie habla, pero que finalmente Carlos Slim está explotando al 100% y de lo cual es de donde se están llevando las utilidades, es de donde más utilidades se tienen. Ahí está Uninet con sus más de 26 mil millones de utilidades. Y finalmente, para nosotros como Telmex, ¿qué tenemos? Yo creo que es algo muy delicado, es algo que sí tenemos que tener conciencia para todos aquellos compañeros que entramos, como ahí comentaban, los del 2009 y que son de alguna manera los más afectados. ¿Por qué? Porque finalmente les están dando más trabajo, pero les están quitando esa materia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo creo que es algo muy importante el hecho de que nosotros empecemos a ver realmente, empecemos a conocer qué es lo que tenemos, qué es lo que tuvimos, porque mucha gente ahora dice, pues, estoy contento con lo que tengo, sí, pero si tú supieras lo que había antes, si tú supieras lo que en algún momento como telefonista te llevó a pertenecer, no por el comité sindical, no por la cúpula sindical que tenemos ahora, porque son derechos adquiridos desde hace mucho tiempo. Mucha gente dice es que el compañero Francisco ha hecho esto, no es cierto, hay que revisarlo. Los invito a revisar la historia de los telefonistas. El comité actual no ha ganado todo lo que se tiene en el contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, lo que nosotros empezamos a ver ya desde hace unos años son las grandes pérdidas que finalmente para nosotros ya es algo normal, el hecho de ir a una negociación contractual o salarial y que solamente veamos que vamos a la baja, ¿no? Ya no se cumple ni siquiera lo mínimo establecido en el contrato colectivo. La misma invitación de siempre, hay que conocer lo que tenemos, hay que conocer lo que tuvimos y de verdad que es indignante, da coraje la manera en la que nos están quitando las cosas. Ya no es que nosotros lo estemos dejando ir, no es que nosotros digamos que no queremos hacer las cosas, nos las están quitando, no nos están preguntando. En algún momento por ahí leí un comentario acerca de que todo se decide en una asamblea, todo se decide en una convención. No es cierto, eso no es cierto. Ha habido muchos acuerdos que se han dado y que no son votados. Hay muchas cosas. La CDT entregó un pliego petitorio a la reforma estatutaria
y no se le hizo caso, fue ignorado totalmente y está documentado que se le entregó al comité. Pero entonces sí tenemos que tener conciencia de todo lo que estamos perdiendo. Yo creo que mientras nosotros sepamos lo que tenemos, lo que tuvimos, vamos a saber qué es lo que queremos conservar. Y bueno, pues al menos esa es mi opinión. Tenemos que seguir tratando de recuperar y vamos a luchar por eso que nos han quitado y pues para adelante. Adelante, ingenieros. Si me dan la voz, a ver. Hola, ¿qué tal? Sí, adelante, Pancho. Sí. Sí, mira, esta cuestión como lo maneja la fibra, no hay que confundirnos con el término que conocemos de la fibra óptica. No tengo exactamente el acrónimo, pero es un fondo de inversión de bienes raíces, algo así. Chéquenlo, busquen ese acrónimo de fibra. ¿Qué significa? Porque ahí está el negocio, el rendimiento que está dejando este tipo de nuevas negociaciones en telecomunicaciones para el ingeniero Slim. Es la forma de la cual nos está quitando toda la explotación de la red. La explotación de la red son los contenidos, ya lo dijo la licenciada. Sabemos que la telefonía móvil, como ya lo dijo también el camarada, se escindió. Desde 1988 empezaron. Cuando Radio Móvil, Dipsa, nace en el 89, nace solita. Sí, nace por un camino muy diferente a la telefonía que manejábamos en ese tiempo. Pero con todo ese sentido, él bien sabía que los contenidos, que los alcances de las telecomunicaciones iban enfiladas a estos nuevos aparatos. Pero, ¿qué creen? Que un teléfono móvil no es la gran tecnología. La gran tecnología, ya lo dijo el compañero, la red de transporte física, que es el respaldo de todos los equipos, del hardware que tenemos, de la fibra óptica y los alcances del rendimiento, los anchos de banda que alcanzamos, cada día con mayor calidad, cada día con más alcance para llegar a lo que vamos, a la inteligencia artificial, al Internet de las cosas. Esa fibra ha evolucionado que somos capaces de tener esa conectividad móvil, pero a través de un cable físico, a través de un equipo robusto que tenemos en nuestras centrales telefónicas y después radiamos a través de la red de microondas con las torres. Y ese es Telesites. Bien lo dijo también el compañero y lo retomo. Una vez que se escinde Telesites de Telcel, ya se quita ese compromiso, ese golpe a escindirse como empresa. Pero a Teléfonos de México, que nosotros, y aquí los cito de nuevo, no es posible que Telcel tenga esta infraestructura, tanto de torres como de antenas y radios regeneradores, para propagar la señal inalámbrica, si no es a través de un cable físico, a través de esos equipos de hardware que tenemos en nuestras centrales para tener esos alcances. Y siempre lo digo y lo vuelvo a repetir, la muestra está cuando nace Usacell también, que era el oponente más fuerte de Telcel. Si Telcel ganó, fue por la infraestructura física, tanto de equipo, vuelvo a decir, y de cable de fibra óptica que teníamos hasta en los pueblitos que hoy en día tenemos incomunicados. Retomo este punto un poquito después. Gracias a esa infraestructura tendida, Telcel fue el amo y señor de las comunicaciones. Dado que tenemos nuevas células de comunicación celular en la República, no teníamos ese problema porque llegábamos al punto que quisiéramos a través de la red de radio de microondas, de Telmex, de centrales telefónicas de Telmex, de la red troncal de Telmex. Éramos capaces de llegar y no pagar el roaming, que en ese momento era la interconexión a otra célula móvil, que ese era el famoso roaming, y fue ¿por qué? Porque Teléfonos de México, siendo la única empresa estatal de ese momento, tenía esos alcances. Por eso Telcel se come el mercado de la telefonía móvil. Y hoy en día sigo a lo mismo. Las instalaciones de Teléfonos de México, las cito, las torres, las antenas, toda la transmisión de las microondas es parte de Teléfonos de México. Y hay que ver por qué se pagó. Sí, creo que podríamos, si mal a ustedes no les parece, este es un tema muy interesante que tendremos que dar a conocer,
Es un tema que da para mucho, porque no todo el mundo es conmutación, transmisión, no todo el mundo son las ingenierías y no todo el mundo está en el mismo nivel de información. Me parece que este tema da para mucho. Si les parece bien, ponemos como tema central del siguiente programa esta parte para ver cómo se está reorganizando los negocios el ingeniero Carlos Desdín, pero sin nosotros. Porque esto es muy importante, pero lo tendremos que explicar, irlo subiendo de nivel, ¿me explico? Para que toda la audiencia vaya con nosotros, conociendo las entrañas y de cómo fue la reconversión en el negocio de las telecomunicaciones, donde el sindicato de teléfono, el sindicato somos todos, perdón, donde Francisco Hernández Juárez está diciendo mentira tras mentira, donde nos están engañando, donde la realidad es que los telefonistas nos están viendo la cara de Juat, y por segundo año consecutivo hacemos la denuncia que no tenemos utilidades, y por segundo año consecutivo nos están diciendo que la solución es salvar al hombre más rico del mundo, y en palabras del secretario general que está para defendernos. Pero yo creo que se nos agota el tiempo, el programa estuvo muy largo, no queremos cansar a la audiencia. Si les parece bien, lo dejamos como tema central para el siguiente programa de todos nosotros, de todos ustedes. Pueden seguirnos enviando todas sus denuncias. Sacamos ahorita un asunto que tiene que ver con un amparo indirecto del que hablamos la abogada Gloria y yo, pero vamos a buscar el correo electrónico para poder hacer la denuncia y poder meter el amparo indirecto para todos los compañeros nuevos. Es una de las acciones que va a llevar a cabo la RDT, pero obviamente necesitamos la participación de los compañeros nuevos, la primera movilización de los compañeros nuevos en favor de sus derechos, y seguimos diciendo, nosotros cuatro, con Gloria ahora integrada al programa y de los que se van a ir integrando de la RDT en los programas subsecuentes, que esta lucha no es personal, es una lucha gremial de todos y cada uno de nosotros que no estamos conformes, en contra del autoritarismo, de la dictadura, en contra de la traición de Francisco Hernández Juárez hacia los telefonistas. Lo único que estamos haciendo es pelear por los derechos que ganaron nuestros jubilados y todos los que nos están atrás de nosotros, y por todos aquellos jóvenes que no les vamos a heredar nuestros errores y nuestra pasividad. Muchos creímos en un proyecto y en un hombre que nos traicionó, y hoy, por eso está la RDT de pie, y vamos a llevarlos al triunfo, no mío, no de Ricardo, no de Gerardo Cuevas, no de Pancho Núñez, al triunfo de la RDT sobre la falta de democracia sindical, sobre la falta de negociación colectiva y sobre todo sobre la falta de la lucha social. Nuestro amor, nuestro cariño, nuestros abrazos, mande. Eren, nada más un comentario muy, muy breve. Yo quiero pedirle a todos nuestros compañeros de planta exterior que ha sido una de las especialidades en donde más se ha notado el outsourcing y la fuga de materia de trabajo. Yo no digo que en las demás no, pero más en presencia y en cuanto a cantidad de personal, es donde más se nota. Yo quiero pedirles, hacerles la invitación a todos los compañeros de planta exterior que nos manden la problemática que tiene que ser similar en todos lados, ¿eh? No hay de otra. Falta de materiales, equipos, herramientas, etcétera, 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 y invasión completa y total de materia de trabajo por parte de filiales y terceros. Entonces, yo quiero invitarles a planta exterior, que nos pondremos de acuerdo aquí en la RDT para hacer un programa solo con planta exterior o con la especialidad de planta exterior, de la problemática que representa planta exterior, porque sin menosprecio y sin demérito del resto de las especialidades, el capital hoy político de la organización es planta externa. ¿Sí? Era. Bueno, ya hay más filiales. No. Hoy mi planta exterior... Vamos No, jamás lo aceptaría, Ricardo, en esos términos. Discúlpame que te contradiga. Porque planta exterior ha sido de las especialidades más golpeadas, y planta exterior ya no cree en Francisco Hernández Juárez. Pero sí es un punto muy importante que tocar por parte de la RDT, y por supuesto que vamos a abordar, y no nada más planta exterior, todas las especialidades como lo hemos hecho siempre siendo incluyentes, pero vamos a partir
de lo de acá para acá y de lo de aquí para allá. Tratando de ser muy explícitos, tenemos que participar toda nuestra audiencia, invitar a todos los compañeros para que nos retroalimenten, porque a veces nos vamos muy arriba y no toda la gente y así, ¿no? Y de todas las especialidades, porque todos estamos afectados, están a punto de desaparecer finanzas, administrativos y en fin. Pero bueno, están a punto de cortarnos la transmisión. Ya vi algunas señalizaciones de que nos están empezando ya a hackear, como siempre nos callan, pero bueno, si les parece a la voz de 1, 2, 3, mi puño izquierdo como trabajador, como clase trabajadora, toda mi solidaridad, mi respeto y mi cariño a la clase trabajadora, a los telefonistas, el juramento de la RDT que no los vamos a traicionar y que al frente vamos a ir en contra del cacique sindical más antiguo de este país y hasta que la dignidad se haga costumbre. Gracias y buenas noches. Nuestro amor y nuestro cariño de la RDT Planilla.